Muy buenos días, amada Iglesia de Chiclayo. Es una bendición una vez más poder encontrarnos a través de esta herramienta virtual que domingo tras domingo nos viene ayudando para comunicarnos y a la vez juntarnos para escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos una vez más a este culto de adoración. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Hemos escuchado la lectura de la palabra del Señor y que nuestro corazón esta mañana esté abierto a recibir la palabra del Señor, y vamos a pedirle que Dios nos bendiga, nos dirija y que podamos ser edificados en su palabra, con su palabra, y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija. Amado Padre Celestial, dependemos de ti esta mañana, no de nuestras fuerzas ni de nuestras capacidades, sino de la dirección de tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Hemos abierto tu palabra, la hemos leído y permítenos, Señor, meditar en ella, en las diferentes enseñanzas que tú tienes para nosotros esta mañana. Permítenos, Señor, ser desafiados con tu palabra. Edifícanos y ayúdanos a crecer en conocerte más a ti. Bendícenos, Señor. Sujeta nuestro pensamiento, Señor, a tu palabra, y que podamos, Señor, estar atentos y recibamos tu palabra como lo que es, tu palabra, Señor. Palabra del Dios Todopoderoso. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído este capítulo 4, ya estamos en la última porción del libro de Filipenses, estamos ya casi en los versículos de despedida. Algunas Biblias van a mencionar que son las palabras de agradecimiento del apóstol Pablo a los filipenses por aquella dádiva que recibió en el inicio de este libro, de esta carta, cuando fue llevado esa ofrenda por Epafrodito, un hermano de la iglesia de Filipos. Y el apóstol Pablo menciona esa gratitud, y vamos a rescatar dos cosas quiero ver esta mañana, para luego el próximo domingo que tenemos nuestro culto en vivo, nuestro culto y Santa Cena, que nos volvemos a reunir cada primer domingo del mes. Allí vamos a terminar este libro que hemos estado domingo tras domingo a lo largo de parte del año pasado, del 2020, y ya todo este mes de enero, meditando en esta porción de la palabra. Permítame fijar sus ojos, invitarle a mirar una vez más su Biblia. Versículo 10 del capítulo 4 que hemos leído de Filipenses. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido
y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a mirar algunos versículos nomás, no vamos a mirar todos esta mañana. Fíjese lo que dice el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Una de las palabras sobresalientes a lo largo de todo este libro de Filipenses es el gozo. Algunos, como decíamos semanas atrás, van a llamarle a la epístola, la carta del gozo. El gozo en medio de la tribulación. Una de las palabras que sobresale en esta carta es el gozo. En estos últimos versículos, Pablo concluye incluso mencionando el gozo que él siente por la actitud de los filipenses. El gozo está destinado a ser un sello que distingue al creyente en su vida cristiana. Escúchelo nuevamente. El gozo está destinado a ser un sello distintivo de la vida cristiana, del creyente. En otras palabras, el gozo es una característica del creyente, ya que el gozo es el fruto de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Dice Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es gozo. El gozo tiene que ver con la presencia de Dios en su vida y de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué es lo que hacía que Pablo se goce respecto de los filipenses? Él se llenaba de gozo porque estaba observando una actitud bonita de sus hermanos filipenses. Es cierto que los filipenses tuvieron la actitud de enviarle una ofrenda especial al apóstol Pablo. Cuando ellos se enteraron de que él estaba preso en algún lugar, en alguna prisión de Roma, se organizaron de tal manera que enviaron a una persona para que le lleve ayuda al apóstol Pablo. Esa actitud, más que el objeto de la ayuda, de lo que le llevaron, la cantidad o lo que le dieron, más que eso, el apóstol Pablo está mirando la actitud de la iglesia de los filipenses. Él se llenaba de gozo por la actitud de sus hermanos filipenses. Más que lo que estaba recibiendo o lo que podía recibir, él se gozaba por la actitud de ellos. Y es que dar es una evidencia de que uno ama. El que ama está dispuesto a dar. El que no ama no está dispuesto a dar. Acuérdese, Dios amó tanto al mundo, dice la Biblia, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Porque amar se evidencia con el dar. Y los filipenses amaban entrañablemente al apóstol Pablo. Ellos no supieron nada del apóstol durante más de 2 años, algunos dicen. Desde que el apóstol Pablo salió, y en ese tiempo aún con las dificultades de comunicación, pero ellos perdieron contacto. No sabían qué había pasado con él. Pero además de estar preocupados, ellos estaban pensando y aún estaban cargados porque dentro de sí probablemente decían, ¿qué estará haciendo el apóstol para sostenerse en este tiempo? ¿Tendrá, no tendrá?
y ellos estaban cargados con el siervo de Dios. El apóstol Pablo no se goza por lo que le dieron, se goza por la actitud de dar de la iglesia de los filipenses. La actitud de dar es una expresión de amor. No podemos decir que amamos si no evidenciamos con nuestros hechos ese amor. No hay un amor que no se pueda evidenciar. No hay tal cosa que yo diga, yo amo a Dios, pero con mis hechos lo niego. Con mis hechos no muestro que amo a Dios. Amar es dar. Amar es dar. Y los filipenses habían estado preocupados por el apóstol Pablo. Y apenas se enteraron que él estaba preso, se organizaron de tal manera que llevaron un presente, llevaron una ofrenda especial para el apóstol Pablo. Pablo se sintió gozoso por esa actitud de los filipenses, porque vio en ellos ese amor especial. Él anhelaba que los filipenses practicaran los principios de la palabra de Dios. Y ahora, al recibir esa dádiva a través de Epafrodito, él estaba viendo que los filipenses estaban practicando el principio de dar, el principio que enseña la Biblia de dar. Y esa es la actitud que todo cristiano debe tener, el de dar. La Biblia dice, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. La actitud de dar es algo que agrada a Dios. Es algo que puede significar a un olor grato y fragante a Dios. En la Biblia encontramos hombres que presentaron su gratitud a Dios y presentaron ofrenda, dieron ofrenda a Dios. Y Dios se gozó de ellos y llegó a su presencia como olor grato, fragante. ¿Se acuerda usted de la ofrenda de Abel? ¿Se acuerda usted de la ofrenda de Noé cuando Noé salió del arca? Fue grato, olor grato y fragante delante de Dios. Por eso que aquí el apóstol Pablo en el verso 18 les dice a la iglesia de Filipo, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora punto y coma, dice, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjese, el dar es una actitud que le agrada a Dios. El dar es algo que llega a la presencia de Dios como olor grato, fragante, que es de adoración a Dios. A lo largo de estos meses que estamos pasando este tiempo de pandemia, muchos de ustedes, y yo me gozo con ello, muchos de ustedes han honrado al Señor. En cuestión de darle al Señor, ustedes le han dado a pesar de este tiempo. No ha habido excusa, no ha habido cual excusa o pretexto de decir, no, estamos en medio de la crisis. No, porque la característica, el sello que evidencia a un cristiano es el dar. Y no es el monto, hermanos, es la actitud para con Dios. Por eso en esta mañana debemos aprender de la iglesia de los filipenses, en su actitud de dar al Señor. El año pasado nos comprometimos con el Señor en darle al Señor, en entregarle al Señor cada tercer domingo del mes nuestra ofrenda para las misiones. Y muchos han sido fieles al Señor en cuestión de dar. Pero también con tristeza lo digo,
no porque no dieron un sol o 2 soles, no por ello, sino por la actitud. Porque en algún momento yo le digo a Dios, Dios, te amo y estoy dispuesto a darte esto. Pero cuando llega el momento, como dice acá, cuando llegó el momento y la ocasión de dar, los filipenses dieron. Pero muchos de ustedes, que cuando llega el momento de dar, su fe desfallece. Aprendamos de los filipenses. Aprendamos a dar con gratitud, con alegría, de tal manera que esa acción que estamos haciendo llegue a la presencia del Señor como olor grato, fragante, como un sacrificio acepto delante de Dios y que Dios se agrada. Y en medio de eso, el apóstol le dice a los filipenses, yo sé que mi Dios les suplirá todo lo que les falte, porque ustedes han aprendido a darle a Dios. Muchas veces no tenemos porque no hemos aprendido a darle al Señor, a honrar al Señor. El apóstol Pablo se goza con los filipenses porque sabe que esto redunda en bendición para ellos. Esto redunda en que Dios pueda bendecir la vida de ellos. Yo le pregunto esta mañana, ¿cómo está usted con su actitud de darle al Señor? Ahora, con toda honestidad, no me refiero solamente a su fidelidad en sus diezmos y ofrendas, no. ¿Usted prometió servirle al Señor? ¿Cómo lo está haciendo? Usted que está sirviéndole en la escuela dominical, o de repente usted le está sirviendo en los músicos, o de repente en otra área de la iglesia. Y de repente puede decir también, no, bueno, el ministerio que yo estoy todavía no se activa en esta pandemia. Pero de repente pertenece a un grupo de pastoreo. Y podemos nosotros reunirnos con nuestro grupo de pastoreo en el culto principal de oración. Y puedo dar mis oraciones a favor de mis hermanos. Puedo ofrecer mis oraciones, mis súplicas en favor de mi hermano, de mi hermana que está cargado, cargada. ¿Cómo estamos en cuestiones de dar al Señor? Quiera el Señor que usted y yo podamos ser siempre dadores alegres para el Señor. Y que el Señor se agrade de esa actitud nuestra. El apóstol Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol se gozó con esa actitud de los filipenses. Gócese, hermano, gócese dándole al Señor. Ninguno dé con tristeza, dice la palabra. Ninguno dé con pena. Ninguno dé, con lamento y ahora no me va a alcanzar. No dé así. Dé con gozo, con gratitud. Señor, gracias por lo que me has dado. Aquí está. El apóstol se gozaba en el Señor por esa actitud de la iglesia de Filipenses. Otro detalle que quiero remarcar esta mañana, el apóstol dice, en gran manera me gocé en el Señor, pero también dice en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Otra de las cosas que ha aprendido el apóstol Pablo
y que expresa con todo su corazón es que dice que él ha aprendido a contentarse cual sea su situación. Y esto es algo difícil, porque muchos de nosotros, de acuerdo a la situación que vivimos, muchas veces o estamos contentos o estamos tristes. La situación que vivimos hace que nuestro temperamento, nuestra alegría, nuestra tristeza se evidencien en nuestra vida. El apóstol dice, he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Mire lo interesante. Contentarse es algo antinatural al ser humano. El ser humano nunca está contento. Nunca estamos contentos. Nunca estamos satisfechos. Siempre estamos deseando más o probablemente quejándonos. Pablo dice que él ha aprendido a contentarse. Y no a contentarse en la situación que le toca vivir. Si esa situación es como la que dijimos anteriormente de la ofrenda que le llevaron, se sintió contento por ello. No, porque cuando estuvo en la cárcel y mientras escribió esto estaba en la cárcel, y él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Las circunstancias no le traían contentamiento. Él había aprendido a estar contento con lo que tenía en ese momento por la gracia de Dios. Lo que le está tocando vivir, él entiende que está bajo la poderosa mano de Dios y que nada de lo que le está pasando escapa de la mano de Dios. Él sabe que Dios siempre tiene el control de todo. No se le escapa nada. Dios siempre tiene el control de todo. Por eso él vive contento, porque sabe que Dios es el piloto. No como dice esos anuncios, Dios es mi copiloto, ¿no? Si sube a un carro que dice así, Dios es mi copiloto, bájese, hermano. Bájese. Porque no está manejando el piloto oficial. Pablo sabía que Dios estaba al control de todo. Y la circunstancia que le tocaba vivir, ya sea de alegría o ya sea de tristeza, Dios tenía el control. Y cuando vemos qué circunstancias pasó el apóstol Pablo, fueron circunstancias que quizás usted y yo nunca la hemos pasado ni la pasaremos. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 24. 2 de Corintios 11, 24. Déjeme leerlo porque ya lo tengo aquí. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Mire, en otras palabras, 5 veces lo azotaron al apóstol Pablo. Y cada vez que lo azotaron, le dieron 39 azotes. Multiplique 39 por 5. Y el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme en medio de los azotes. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Verso 25 de 2 Corintios 11 dice, 3 veces he sido azotado con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. O sea, estuvo en alta mar, el barco se hundió y él tuvo que agarrarse de alguna madera, de alguna tabla, de algún pedazo del barco que se hundió, de algún objeto, para tratar de llegar así a tierra. Náufrago. Fíjese. En esa circunstancia, el apóstol Pablo aprendió a contentarse, porque sabía que Dios estaba al control de todas las cosas. En caminos, muchas veces dice, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjese ese detalle. El apóstol Pablo también sufrió esto tan difícil que es para una iglesia que está buscando la voluntad de Dios. Que haya falsos hermanos entre nosotros y que ellos nos causen dolor, que ellos nos causen aflicción, que ellos nos causen algún malestar entre nosotros. Pero aún en medio de eso el apóstol Pablo aprendió a contentarse, porque sabía que Dios tiene el control aún de esos lobos que entran con piel de oveja. Eso es lo que dice el apóstol. Verso 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice el apóstol. O sea, yo soy de fierro. Ustedes nomás tienen una gripe. Yo no puedo enfermarme. Sí, yo también me enfermo. Pero en medio de eso, yo hago la obra de Dios, dice el apóstol, y lo hago con gozo, con contentamiento, porque él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Si es necesario gloriarse, verso 30, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. El apóstol Pablo está diciendo que aún en medio de estas circunstancias, él ha aprendido a contentarse en Dios. Qué difícil, hermano. Qué difícil. El contentamiento se aprende no en las aulas, no en un domingo como esta mañana sentado en mi casa. El contentamiento se aprende en el campo de batalla, en el momento de la prueba. Allí es donde uno tiene la oportunidad de que a pesar de la circunstancia que está viviendo, puede estar su corazón confiado. Decía el salmista, hubiese yo desmayado si no supiese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué bonito, ¿verdad? Un corazón contento porque sabe que Dios está al control de todo. ¿Cómo está nuestro corazón en este tiempo? ¿Hemos aprendido a contentarnos o solo renegamos? ¿O solo nos quejamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Contentamiento o queja? Dos rasgos que quiero señalar esta mañana de un creyente de la iglesia de Filipo, que sabe dar y que sabe contentarse con la circunstancia que le toca vivir. Y eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas, que aprendamos a gozarnos dándole al Señor y que aprendamos a vivir contentos, teniendo sustento y abrigo. Vivamos contentos, vivamos agradecidos al Señor. Muchas veces tenemos que pasar necesidad porque probablemente no estamos preparados para tener abundancia. Y sabe Dios que si tenemos abundancia, probablemente nuestra vida se olvide. Como decía el hombre, el escritor bíblico, Dios, no me des riquezas, no sea que me olvide de ti, pero tampoco me des pobreza, no sea que reniegue de ti, Señor. Porque el corazón humano es así, pero aquel que vive en dependencia del Espíritu Santo aprende a contentarse, cualquiera que sea su situación.
Preguntémonos esta mañana, ¿estamos contentos con la situación que nos ha tocado vivir? ¿Tenemos gozo de serle fiel al Señor y de darle al Señor? Que el Señor nos ayude y que seamos una iglesia como la iglesia de Filipos. Que Dios nos bendiga. Que Dios, mi Dios, como dice el apóstol Pablo, que mi Dios supla, mi querido hermano, mi querida hermana, supla todo lo que les falte. Todo, hermano, todo lo que les falte. Probablemente en esta época ya viene la época del colegio y usted esté pensando en la matrícula, usted esté pensando en las pensiones, usted esté pensando en diferentes cosas. De todo corazón le ruego a mi Dios que le bendiga y le supla todo lo que le falte. Pero a la vez también le ruego a Dios que usted y yo aprendamos a darle al Señor. Y me gozaré en el Señor cuando usted también haya aprendido a darle al Señor. Que Dios le bendiga con todo mi corazón, que Dios le bendiga grandemente. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Esta iglesia de los filipenses, Señor, es una iglesia que nos desafía mucho. Es una iglesia como la nuestra en Chiclayo, con hombres y mujeres de carne y hueso. Pero, Señor, una iglesia que desea hacer tu voluntad. Como muchos de mis hermanos en tu iglesia de Chiclayo. Y ese es el anhelo de mi corazón, que todos en Chiclayo tengamos este sentir de ser, Señor, una iglesia que te honre, que te ponga a ti en primer lugar, en todos los aspectos, Dios, de adoración, de honra, de fidelidad, en todos los aspectos. Que seamos una iglesia, Señor, que refleje aquello que trae alegría, contentamiento a tu corazón y que es olor grato, fragante, acepto delante de ti. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos, tu iglesia de Chiclayo. Y si en este momento, Señor, hay alguna familia que está pasando por alguna escasez material, Señor, te ruego que tú proveas sobrenaturalmente, bendiciendo la vida de esta familia, Señor. Te ruego, Señor, que les muestres de tu gracia y de tu amor en medio de estos tiempos que están pasando, Señor. Pero también te ruego que si en esta mañana hubiese alguien, Señor, que necesita arreglar su relación contigo, porque, Señor, se ha dado cuenta que no está mostrando en su vida estos rasgos de un verdadero hijo tuyo. Yo te ruego que seas propicio con él, con ella, y que en tu gracia, Señor, y en tu misericordia, lo levantes y, Señor, hagas de él, de ella, un siervo para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tú me diste vida eterna.
cenagoso y borró mi pasado tan doloroso. Glorioso, maravilloso, por tu gracia reboso de gozo. Me hiciste a tu semejanza, en ti yo he puesto toda mi confianza. Mi castillo fuerte es mi esperanza. Tú cambiaste mi lamento en danza y yo no sé qué fue lo que en mí viste. Yo no sé, pero me redimiste. Yo solo sé que no sé, que nueva vida me diste. Lo mejor que hice fue seguirte. 1 millón de versos quiero escribirte. Cómo no alabarte y bendecirte. Mientras tenga vida voy a servirte. Amén. Tengo gozo. En mi boca hay alabanza. Hay fiesta y danza. Doy gritos de alegría. Este es un nuevo día. Tengo gozo. En mi boca hay alabanza. Hay fiesta y danza. Doy gritos de alegría. Este es un nuevo día. Tengo gozo. Mientras tenga vida voy a servirte. Mientras tenga vida voy a servirte. Redimiel. El anuncio de esta mañana es que el próximo domingo tenemos nuestro culto en vivo, culto de adoración en vivo y Santa Cena. Preparémonos con tiempo, preparemos los utensilios de la mesa del Señor y una vez más, como el mes pasado, vamos a reunirnos en familia, todos los que estamos aptos para presentarnos a la mesa del Señor y participar de este tiempo de comunión, de este tiempo de recordar lo que hizo el Señor por nosotros. Le invito, hermano, a que prepare su corazón, prepare su vida y prepare los elementos con el cuidado y con la reverencia que merece nuestro Dios. Y juntos nos reunimos el domingo 11 de la mañana y estaremos compartiendo este tiempo juntos una vez más. Dios mediante, el domingo, culto de adoración. Estaremos compartiéndole algunas cositas que le va a bendecir también. Va a ser de bendición para su vida. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Que la gracia del Señor le bendiga toda esta semana que empezamos. Siga cuidándose, por favor. Siga tomando las precauciones, pero a la vez sigamos confiando que Dios guarda en completa paz a sus hijos. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide y que podamos seguir viviendo bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Oramos y nos despedimos cantando. Gracias, Señor, por reunirnos. Gracias por este tiempo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Desde ya disponemos el corazón para poder, Señor, congregarnos en vivo la próxima semana y que podamos, Señor, participar juntos de tu mesa, recordando lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Dios. Guárdanos en esta semana. Bendice a mis hermanos en sus trabajos, en sus negocios, en sus familias. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Cantemos al Señor.